Así inicia esa noticia en profundidad. Qué placer estar de nuevo con ustedes. Soy Tatiana Pérez y les saludo desde nuestra sede central en Caracas, en Venezuela. A partir de este momento tenemos dos aristas, un tema Venezuela, y lo presentamos en titulares. La primera de ellas, la justicia se moviliza contra los protagonistas del golpe, mientras que el gobierno y Fuerza Armada envían un claro mensaje de cohesión, no solamente a nivel interno en Venezuela, sino al mundo. En minutos hablaremos con el fiscal general de Venezuela, Tarek William Saab, sobre este y otros temas relacionados directamente con la intentona golpista de hace 48 horas. Segundo tema que es noticia, segunda arista, Venezuela. Rusia insta a Estados Unidos a no regresar a la doctrina Monroe porque representa una falta de respeto hacia Venezuela y hacia la región. A nivel internacional, así se mueven las cartas en defensa de Venezuela. Se pronuncian más pueblos, más gobiernos. La ONU llama al diálogo. Es un asunto que vamos a analizar con un experto actualmente asesor de Naciones Unidas, ya también con nosotros aquí en los estudios en Caracas. En minutos comenzamos, así que bienvenidos y bienvenidas. En noticia Venezuela, cumplidas 48 horas del fallido golpe de Estado, el presidente Nicolás Maduro sostuvo un encuentro con la Fuerza Armada Nacional Bolivariana. Entre tanto, la justicia actúa sobre los protagonistas de este nuevo intento de desestabilización. Detalles a continuación. Este jueves, a 2 días del golpe frustrado contra el gobierno de Venezuela, el presidente Maduro fue recibido por la Fuerza Armada Nacional Bolivariana, una muestra de lealtad y apoyo al mandatario y al pueblo venezolano frente a los constantes ataques perpetrados contra el país. Venimos a ratificar 2 de mayo nuestra lealtad a la patria, a la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, que nuestro comandante supremo nos enseñó a defender hasta con las uñas. Por su parte, el presidente Maduro dio un contundente mensaje a los miles de soldados presentes. Ha llegado la hora de combatir. Ha llegado la hora de dar un ejemplo a la historia y al mundo y decir: en Venezuela hay una Fuerza Armada Nacional Bolivariana consecuente, leal, cohesionada, unida como nunca antes, derrotando intentonas golpistas de traidores que se venden a los dólares de Washington. Precisamente como traidores son investigados algunos de los protagonistas del intento de golpe. Un tribunal de Caracas emitió orden de captura contra Leopoldo López por haber violado la condición de detención domiciliaria y por hacer pronunciamientos políticos. Desde la residencia de la Embajada de España en Caracas, López habló ante una decena de medios de libertad y dictadura. En estos momentos yo estoy en condición de huésped, como lo ha dicho el canciller del gobierno de España, y en esa condición me voy a mantener. Desde Jordania, el canciller español, Josep Borrell, hizo la aclaración. Las demandas de asilo se tienen que producir en territorio español. Por lo tanto, el señor López no está como asilado, está simplemente como huésped. Otra orden judicial recae en uno de los diputados que integró el frustrado golpe. Se trata de Edgar José Zambrano Ramírez por los delitos de traición a la patria, conspiración, instigación a la insurrección y financiamiento al terrorismo. Mientras las autoridades judiciales continúan las investigaciones sobre la llamada Operación Libertad, otro diputado participante del fallido golpe, Luis Florido, fue fotografiado lanzando una bomba lacrimógena contra la Guardia Nacional. Aunque los medios de la derecha banalizaron la acción, será la justicia la que decida la calidad del delito del presidente de la Comisión de Política Exterior de la Asamblea Nacional en desacato. Y al finalizar esta jornada hay más noticias. De ello conversamos con nuestro corresponsal desde nuestra sala de redacción, Luis Tavera. Hola Luis, adelante, muy buenas noches.
Un saludo para ti, Tatiana, y para la audiencia que sintonizan las pantallas de Telesur. Ya el gobierno de Venezuela y también el Tribunal Supremo de Justicia han informado de qué forma avanzan estas medidas y sanciones para los involucrados en estos planes que buscan desestabilizar nuevamente la tranquilidad que impera en esta nación suramericana. También el presidente de Venezuela ha denunciado lo mismo y se ha reunido con las Fuerzas Armadas de Venezuela, las fuerzas militares, quienes han manifestado este respaldo que se mantiene a la Constitución de Venezuela, esta posición de seguir defendiendo la soberanía. Esto se pone en contexto, Tatiana, porque los días 30 de abril y 1 de mayo se pudo ver cómo se buscó crear este mismo escenario violento con grupos de guarimbas. Sin embargo, el otro contraste de Venezuela se basaba en estas fuerzas chavistas, en el pueblo en general que quiere seguir defendiendo la paz, y eso es justamente lo que fue un componente clave para derrocar este intento de golpe de Estado en contra del modelo socialista que encabeza el presidente Nicolás Maduro. Sin embargo, luego de 48 horas de haberse establecido este plan que buscaba crear violencia en el país, la tranquilidad ha vuelto a Caracas, la cotidianidad se ha apoderado de la ciudad, y bueno, esto también lo resaltaba el presidente Nicolás Maduro, así como resaltaba esta solidez que mantiene las Fuerzas Armadas Militares de Venezuela. Vamos a escucharlo. Resistir frente a los embates del imperialismo, sus amenazas, sus bravuconadas, sus intentos de golpes de Estado, traidores, resistir y vencerlos. Todo lo que pase, enfrentarlos, resistir. Y como el 30 de abril último, salir vencedores con la paz en la mano, con el pueblo en la calle, vencedores. No podrán un puñado de traidores, ni que saquen ametralladoras contra el pueblo, no podrán con el pueblo. Y la Unión Cívico-Militar, no podrán con la Fuerza Armada Nacional Bolivariana. La Unión Cívico-Militar, la organización popular, es lo que resaltaba el presidente de Venezuela ante estos intentos y estas amenazas que se mantienen latentes desde la administración de Donald Trump. Sin embargo, en Venezuela se ha conocido cómo avanzan estas medidas. Ya, como lo decía en principio, el TSJ anunció esta orden de arresto contra el dirigente opositor Leopoldo López, quien violó este estado de prisión domiciliaria en que él se basaba desde el año 2014 por justamente encabezar estos planes que dejaron decenas de muertos acá en la ciudad capital y en Venezuela en general, donde se generaron estos focos de violencia. Nosotros nos mantendremos atentos, Tatiana, para seguirles actualizando a ustedes toda la información, no solamente a través de las redes sociales, sino a través de las pantallas de Telesur. Así es, a través de nuestra multiplataforma. Gracias, Luis. Muy buenas noches. Tenemos, como les anunciábamos en titulares en este momento, para profundizar sobre lo que ha sucedido en las últimas 48 horas, en particular el pasado 30 de abril, al fiscal general de Venezuela, Tarek William Saab. Fiscal, ¿cómo está? Muchísimas gracias por la oportunidad. Gracias a usted por acompañarnos. ¿Cómo está? Bueno, siempre atento a cada segundo de lo que vamos a decir, desarrollándose, puesto que, como le decía yo, en una reunión que sostenía apenas hace unos minutos con el vicepresidente para el área económica, ministro de Industria y Comercio, Tarek El Aissami, en Venezuela se da un hecho inédito en la historia de la humanidad, es que cada hora que pasa, no cada mes ni cada semana, hay una nueva noticia, y siempre la noticia nueva debe ser para consolidar nuestra democracia, para estabilizar la paz de la República, para combatir estos delitos tan asquerosos, repugnantes, como es el de traicionar a la patria, como es el de usurpar el poder, como es el de prevaricar, como es el de asociarse a una potencia extranjera para delinquir, y lo más grave, para producir en Venezuela una guerra fratricida entre venezolanos, mientras quienes la promueven viven tranquila y felizmente con riquezas robadas, porque casi todos son personeros o expersoneros muy corrompidos en el exterior, particularmente en los Estados Unidos de América. En ese sentido, pues, decirte que estamos muy firmes, muy atentos, muy calmados, siguiendo los acontecimientos que se van dando y administrando justicia apegados a la Constitución y la ley,
de manera firme y desarrollando lo que nos toca, lo que el pueblo desea frente a un hecho realmente insólito como el que pudimos observar el pasado 30 de marzo. Precisamente durante esa jornada, hace ya 48 horas, pero como bien lo dice usted, pasa el tiempo tan rápido y tantas cosas en Venezuela y fue hace muy poco. Usted decía, al momento de darse esta situación, calificaba de agentes del terror que no podrán crear un estado de zozobra en el territorio nacional. Quiero preguntarle entonces, a partir de esa reflexión que usted enviaba a todo el pueblo de Venezuela, las acciones que emprende la Fiscalía para atender esta situación de intento de nuevo de desestabilización del país. Bueno, sí, efectivamente nosotros desde el primer momento mantuvimos contacto con el ciudadano jefe de Estado, presidente Nicolás Maduro, entre otros altos mandos civiles y militares de la nación. Informamos en su momento, y lo ratifico, que están en el terreno investigando 3 fiscales con competencia nacional. Ellos hasta la fecha han solicitado aproximadamente 18 órdenes de aprehensión, de pronto podrán ser más en el transcurso de las horas. Se han practicado aproximadamente 4 allanamientos que han permitido recabar suficiente información para estar en el momento en que estamos en este momento de desmantelamiento total, yo diría, de lo que fue un intento repudiable de golpe de Estado, totalmente, si me permiten la palabra, ridículo en la historia de la humanidad, o sea, colocarse un grupo minoritario de soldados, pero con poder de fuego, como pudimos ver, las armas largas que a la orilla del puente y del distribuidor ellos apostaron. Permítame, fiscal, vamos a verlas, porque perfecto, a través del Twitter se han publicado, se han detallado, así que es importante precisamente recordar, y esto sobre todo, qué delitos se especificarían allí. Este es un tuit de Larisa Costa, obviamente ella está haciendo toda una referencia a esas armas. Vamos a rodar ese video, ahí está precisamente las armas que se han utilizado. Lo primero que quiero preguntarle, fiscal, ¿esas son armas de uso de la fuerza pública de Venezuela? Son armas de guerra, en primer lugar, de un altísimo poder letal, de aniquilamiento a nivel, si tú me permites, de asesinos seriales. Eso lo utilizaría un asesino serial para ocasionar cualquier cantidad de muertos de forma impune en el momento que quisieran hacerlo, porque se sentían como que apoyados de una fuerza omnímoda. No sé si viste el lenguaje corporal inicial en la madrugada de los actores civiles, incluso de los militares, y cómo al pasar de las horas, los nervios, ¿sabes? La cobardía de quienes llamaron a otros a inmolarse. Hay imágenes también de, por ejemplo, una señora, una adulta mayor, de cómo llorando decía, bueno, ¿y dónde está el que nos trajo aquí? El usurpador del poder Guaidó. El modelo de pacotilla ridículo que vimos haciendo unas sesiones de fotos realmente no solo repugnantes, sino uno dice cómo gente que pretende, fíjate tú, ¿no? Que pretende, y no lo podrán jamás, dirigir la nación venezolana, llegan a esos niveles de venderse al marketing de una agencia de modelaje y a la vez querer ser jefe de Estado. Bueno, ahí tú los viste, paralelo a esa sesión totalmente derrapada de fotografía impúdica para una revista de dudosa reputación, ni siquiera de Venezuela, de México. Veíamos cuál es el verdadero rostro de este sujeto, usurpador del poder. Agarró, llamó a unos acólitos a que se presentaran en el distribuidor Altamira, engañaron a la gente diciendo que habían tomado la base militar de La Carlota, que todos sabemos es una base aérea. Vimos a este diputado cobarde, llorón, presentarse como si ya fuese no sé,
una especie de fuerza divina en ese sitio que quisieron colocar como en otras épocas, ¿no? Y cuadrándosele. Fíjate tú qué escenas que van a pasar a la historia de la bufonada en cadena que hemos visto desde el día 23 de enero de este año, pero que viene desde el 2014. Lo lamentable es que ellos han ocasionado víctimas, militares, civiles heridos, guardias nacionales, policías, gente inocente que han matado y obviamente han propiciado que de manera aislada, individual, y lo hemos castigado, algunos agentes del Estado también hayan podido cometer delitos y todos están presos. Lo que yo quiero destacar es cómo siempre hay un día después, ¿no? Esto ocurrió en ese momento, esa euforia en ese puente, estas acciones fueron alrededor de las 5 de la madrugada, un poco antes, y luego tuviste cómo a pasar de las horas, de los minutos, los rostros comenzaron a ser otros, sí, de preocupación, de miedo, y terminaron en cobardía. ¿Dónde terminó el sujeto asesino serial? Porque culpa de él en Venezuela, me refiero a ciudadano de apellido López, prófugo de la justicia, que se le dio una medida cautelar que la burló, ¿verdad? Creyéndose él que presentándose en ese puente, ellos dijeron, iban a llegar millones de personas. Aparte de que no fue nadie, quedaron así como se ve esa avenida o ese puente totalmente desolado. Pretendieron nuevamente burlar el orden constitucional, engañaron a unos militares porque les prometieron dádivas que no se dieron, los compraron obviamente con alguna moneda al estilo de Judas Iscariote traicionando a Jesús, para terminar como han terminado, sí, desenmascarados ante la opinión pública nacional e internacional, nosotros haciendo lo que nos corresponde hacer siempre, dando la cara, ¿verdad? Como la dimos no solo en momentos recientes, el 12 de abril, frente a las patrullas de la DICIC que nos llevaba detenidos al helicoide, sino como la dimos el propio 30 de marzo, el 30 de abril, corrijo, a las 7:45 de la mañana, donde anunciamos las acciones del Ministerio Público sin que nos tiemble el pulso contra todos estos golpistas que lo que decían para Venezuela es la entrega de nuestra riqueza. Yo quiero volver a decirlo a la opinión pública internacional, este es un canal internacional. No está en juego de que quieran darle la mano a Venezuela por una supuesta ayuda humanitaria, brindarnos medicina y alimentos. Eso es mentira podrida. Es apoderarse de la faja petrolífera del Orinoco, donde están las reservas petroleras más grandes del planeta. Es apoderarse del arco minero, donde está todo el oro del mundo. Es apoderarse de nuestras aguas, nuestra fachada no solo al Amazonas, sino al Mar Caribe y todo lo demás. Es apoderarse del hierro, es apoderarse de la fachada más importante que hay en Sudamérica, ¿verdad? Hacia lo que significa todo el continente americano. Es apoderarse de eso. Y no de darle comida a alguien en el Tigre, en la mesa de Guanipa, en Petare, no. Eso es falso. Más bien han bloqueado miles de millones de dólares para que el Estado venezolano no compre medicina, no compre alimentos. Matarnos de hambre, habida cuenta que no han podido provocar una guerra civil, una explosión social. De hecho, permítame, le pregunto algo con respecto a ello, porque vimos, como bien usted lo relata, con el paso de las horas fracasó, se desinfló ese intento de golpe de Estado. Pero hoy, de nuevo, estos referentes aparecen y dicen que fue la primera parte de esa llamada Operación Libertad. Y lo dicen ante una cantidad de medios de comunicación que resulta también bastante paradójico, como ante una cantidad de medios de comunicación se habla sobre la libertad y la expresión. Así que déjeme preguntarle, desde la visión que se tiene en la Fiscalía, ¿cómo se asume esa especie de advertencia que se hace cuando dicen estos actores precisamente que lo que comenzó el 30 de abril va a continuar dentro de la misma Operación Libertad? Ajá, pero va a continuar ¿qué? Con una sesión de fotografía
toda extraña, ¿no? Para no poner otra palabra, en una revista también extraña mexicana. Eso es lo que se ofrece. Porque la cabeza visible del golpe de Estado y la usurpación del poder, a eso es lo que se ha dedicado. Y este sujeto que se fugó de su residencia, donde tenía una medida cautelar, se escondió en la Embajada de España. ¿Dónde está la gallardía de un asesino serial que manda a la gente a morir, como lo hizo el 2014, luego en el 2017, para luego esconderse y ser huésped? Yo quiero que me expliquen, la diplomacia española explique qué es eso de huésped, qué es eso. O sea, le están dando comida, bebida, alimento en calidad de que es un visitante, los está visitando. ¿Cuánto tiempo dura la visita? Por ejemplo, yo voy a tu casa, tú me das una oportunidad de tomarme un café, eso puede durar una hora y media. Este sujeto está escondido ahí desde el 30 de abril y no ha salido de ahí. La Cancillería... Sí, la Cancillería española dice que allí se va a quedar en esa calidad de huésped, pero que está protegido y que espera que las autoridades... Y que las autoridades venezolanas, ellos esperan que respeten esa decisión. Perfecto. Y hoy se ha emitido la orden de captura en su contra. Sí, pero eso no es un huésped. O sea, ningún huésped dura más de 3 horas en una casa. O sea, ¿un huésped de qué? Estamos hablando de alguien que ha pedido de facto asilo o refugio porque es un cobarde que ha huido y ha dejado a su tropa, ha dejado a sus adeptos, a sus acólitos, a sus simpatizantes en la estocada, como también lo ha dejado el modelo de pacotilla que pretende usurpar el poder. O sea, aquí estamos ante una realidad. Falló un golpe de Estado. El Ministerio Público, en respeto a la Constitución y la ley, y en apego a los derechos humanos, está actuando en este momento, no solamente con las órdenes de aprehensión y las detenciones, y la presentación ante tribunales penales ordinarios de los delincuentes, a los cuales se le está imputando delitos graves, obviamente porque cometieron delitos graves, como el de traición a la patria. ¿Ese es el caso del diputado Zambrano? No fiscal? solamente él. Conspiración, instigación a la insurrección, claro. Odio continuado, concierto para delinquir y los militares. Y los militares que se asociaron a esta asonada, te repito, que pasa a la historia de la humanidad como un hecho de comiquita, pareciera una comiquita. Así como existía la comiquita del conejo de la suerte, no sé, en la época mía, ¿no? Ahorita no sé cuáles habrán, Tommy Jerry, o ¿qué te puedo decir? Esta comiquita de golpe de Estado, entre comillas comiquita, porque pudo, repito, haber sido el embrión de una guerra fratricida entre venezolanos porque llevaron armas. Ojalá pudiera pasar las imágenes del momento en donde se consiguieron en ese puente más de 1.200 cartuchos disparados por estos asesinos que se colocaron en ese puente, ¿esperando qué? ¿Qué esperaron ellos que cayera del cielo? O sea, es algo que te pones a observarlo con detalle. Obviamente ahí le falló muchos de los, tal vez, conjurados en ese golpe de Estado, que son traidores, que son cobardes, que ahora quieren colocar con unas cartas todas extrañas su justificación de su traición, de su corrupción, porque lo que yo he observado es que los que traicionan son corruptos. Caso Rotondaro, corrupto de 7 suelas que aparece hablando un poco de estupideces de Colombia, una persona que, por cierto, el Ministerio Público lo tenía judicializado por corrupto, ¿verdad? Para ponerte ese ejemplo. Entonces ahora hablan de que la corrupción, que no sé qué, perfecto. El Ministerio Público ha lanzado una cruzada desde el 5 de agosto del año 2017 en contra de la corrupción, que tiene más de un centenar de funcionarios privados de libertad con incautación de bienes, y hemos solicitado a la Administración de Justicia de los Estados Unidos de América que nos repatrie el dinero robado, y hasta ahorita no nos han mandado un solo centavo porque son cómplices de lo que yo te he señalado.
robarnos Citgo, robarnos cuentas de miles de millones de dólares, oro en Inglaterra, por la vía del hambre, por la vía del bloqueo económico. Y fíjate hoy el presidente de los Estados Unidos lo que lanza. Imagínate, ese es el salvador de la democracia y del pueblo de Venezuela, un hombre que dice en un Twitter: espérense que vendrán horas duras y macabras para Venezuela. Yo le hago un llamado a la comunidad internacional como fiscal general de la República y al pueblo de Venezuela, que estén atentos a este tipo de vocerías totalmente necrofílicas que hablan más bien del mal. Esto no tiene nada de bondad o de democracia cuando tú estás prácticamente vociferando los cuatro vientos de manera pública que vienen horas duras y crueles para nuestro país. ¿Qué significa eso? ¿Qué amenaza es eso? Y que intenta mantener la zozobra sobre el pueblo. Déjeme preguntarle algo yo más. creo, mira, y para rápido, son operaciones de guerra psicológica. Sin duda. De laboratorio muy afinados con el tiempo. Acuérdate que esto no es nuevo. Contra el presidente Hugo Chávez se inició una guerra para derrocarlo el mismo día en que salió electo, el 6 de diciembre del año 98, que en ese momento nosotros fuimos electos por ciertos diputados al Congreso de la República, que era bicameral en aquella época. Luego vino la constituyente, tuvo una guerra para que no se hiciera y no se instalara la Asamblea Nacional Constituyente, que se instaló finalmente en agosto del año 99. Luego para que no se aprobara. Y luego, fíjate, eso culmina esa primera etapa con el golpe de Estado del 11 de abril del año 2002, que fue un golpe de Estado militar, patronal, empresarial y mediático, porque se complotaron toda esta élite de poder para derribar al presidente Chávez, que pudo haber corrido la suerte en ese momento de ser víctima de un magnicidio. Lo salvó, fue un milagro. Nosotros estuvimos detenidos. Yo quiero recordar, esta gente que habla de democracia, a mí, teniendo yo inmunidad parlamentaria, siendo presidente de la Comisión de Política Exterior, a diferencia de estos diputados que sí han cometido delitos, que sí han conspirado, a ellos se le ha abierto investigaciones que en un caso ha sido ante juicio de mérito, en otro caso, cuando ha sido flagrancia, es allanarles la inmunidad parlamentaria, etcétera. Pero ha habido un juicio, se ha presentado pruebas. En el caso de Tarek William Saada, en el año 2002, ¿qué hicieron? Fue una banda de fascinerosos de la DICIP de aquella época a llevarme a golpes, a punta de golpes y amenazarme de muerte de una patrulla y tirarme en el helicoide durante los 2 días del golpe contra Chávez. Quiero recordar eso porque esto es una novela que aún no ha terminado sus capítulos. O sea, esto ha sido por escala, capítulo tras capítulo. ¿Para qué? Para acabar con una democracia del sentido social, por más errores que haya tenido, que lo reconocemos, por mayores debilidades, ha buscado por lo menos entregarle parte de la riqueza que produce nuestro petróleo, nuestro hierro, etcétera, a transformaciones sociales que han querido acabar para privatizar todo lo que ha sido nuestra industria. Mira, ese es el intento. Yo quiero recordar, ojalá surgiera sí. nuevamente un audio que en su momento fue revelador. El audio entre el presidente de la Polar, Mendoza y Hausmann. Ahí prácticamente estaban negociando la entrega de Venezuela y decían que por el medio para la recuperación neoliberal del país, que era el despojo de nuestro Estado, estaba de por medio una especie de préstamo de decenas de miles de millones de dólares, como si Venezuela costara 70.000 millones de dólares o 100.000 millones de dólares. No. Yo creo que es invalorable la riqueza de nuestro petróleo, de nuestro oro, de nuestro coltán, juntas. ¿Qué va a costar 70.000 millones de dólares? Que es lo que ellos hablaban allí, era el plan de asalto a la economía nacional. Sí. Hay que recordar esas cosas. Y eso ocurrió a partir de las guarimbas del 2014, llamadas guarimbas. Eso fue el inicio de una guerra civil fratricida que ocasionó en aquel momento 40 muertos y casi 1.000 heridos. Y a propósito Luego de las vino víctimas el 2017, y los heridos, fiscal, 140 muertos y más de 2.000 heridos, cuyos autores materiales e intelectuales son los golpistas que vimos rodeándose allí con los brazos cruzados
como cobardes asustados el pasado 30 de abril, huyendo, ¿verdad? Huyendo todos y dejando a sus acólitos, a los pocos seguidores que llegaron allí ese día a la buena de Dios. Entonces, ellos deben observar, o sea, los seguidores de estos dirigentes opositores deben estar midiendo cómo y cuántas veces han sido usados como carne de cañón para ser llevados a la muerte, mientras sus dirigentes se llenan de millones de dólares que les dan para financiar la conspiración y terminan quedándose en manos de ellos, de sus familiares, que están a buen resguardo, mientras, bueno, como tú puedes observar en imágenes que se ven allí, colocan unos jóvenes a tirar piedras siempre en el mismo lugar, siempre en el mismo lugar. Y haciendo en el distribuidor daño... Altamira, frente a la base militar de la Carlota, ¿verdad?, que se convierte en el epicentro, repito, de la necrofilia de estos sujetos que pareciera no tuvieran piedad ni compasión de nada. Ellos lo que les importa es el asalto al poder. Mira, hay que estudiar un poco la psiquiatría, lo que es el perfil psiquiátrico de los psicópatas. Mucha gente cree, no, el psicópata es el delincuente que es asesino y que es un simple delincuente, un loco, no. Son personas narcisistas sociales en extremo, son personas maníaco-depresivas, son personas que se frustran rápidamente, son personas con instintos suicidas, son personas que no atienden a orden social de ningún tipo. Ellos pueden violar todas las reglas sociales sin importarles nada. Son personas sin sentimientos, sin remordimientos, sin sentimientos de culpa. Así es como yo califico a la élite extremista que hoy está prácticamente dirigiendo la oposición en Venezuela. Sí, todo fiscal, déjeme preguntarle algo. Que tenemos que decirla, porque la gente, oye, ¿y esto por qué pasa y pasa y pasa? Pues son reincidentes. Pero son trastornados mentales. Déjeme preguntarle sobre las fíjate, víctimas. Si siendo trastornados mentales desde un sector opositor, ¿cómo será en el poder? Calcula cómo será esta gente en el poder. Porque las víctimas somos los más de 30 millones de venezolanos que estamos bajo la, vamos a decir, la tensión de que estos sujetos cíclicamente, y ahora apoyados de manera directa, porque aquí no son ellos. Mire, grábense algo, quienes me ven en esta hora, en este programa en Telesur. No son estos sujetos de nacionalidad, entre comillas, venezolana, porque no son de corazón venezolano los que dirigen estas acciones. Sus verdaderos jefes son los que ya hemos visto: Donald Trump, Pompeo, Abrahams, Bolton, que por cierto se dan el lujo de amenazarlo a uno, en el caso personal, contra mi persona, Tarek William Saab, Marcos Rubio, no solo a mí, pero se dan el lujo de nombrarlos a uno con nombre y apellido para amedrentarnos, que nosotros cedamos en nuestro principio. ¿Para qué? Para entregarles el país y ellos vengan a ondear la bandera de los Estados Unidos en nuestras refinerías, en nuestras calles y avenidas, vamos a decir, en la CBG, en todos los institutos públicos del país. Eso es lo que quisieran ellos. O sea, convertir a Venezuela en una nueva Puerto Rico, adherirla como colonia. Yo creo que eso es lo que no podemos permitir, y el mundo ha despertado y se ha dado cuenta. Cuando aquí hemos venido anunciando y diciendo que lo que está en marcha es un golpe de Estado, como ocurrió a finales de marzo del año 2017, cuando traicionan la innombrable exfiscal general de la República, que hemos denunciado y descubierto como la peor ampona que haya tenido la justicia en este país. O sea, la red de corrupción que ahí su esposo montó, donde abogados de cuarta categoría, fiscales superiores, auxiliares y provisorios robaban a mansalva para entregarte un vehículo, para dar un sobreseimiento, para que una flagrancia se negociara y tasada en miles de dólares. Bueno, ese cartel de corrupción que se montó en el Ministerio Público y que fue el inicio del golpe de Estado de abril, mayo, junio y julio, o es que no fue eso. Eso fue lo que fue. Fue derrotado por el pueblo, pero a causa de que de haber golpeado la economía nacional. Hay un sujeto por allí cobarde, culpable del asesinato de un niño que él atropelló, y hay un video que yo he mostrado
Él lo atropella, el niño temblando, muriéndose, culpa de que él lo haya atropellado y él corriendo cobardemente para esconderse en una casa, ¿verdad? Un niño de nacionalidad española. ¿Cómo se le ocurre a Colombia proteger a tanto delincuente como estos sujetos que viven allí impunemente? El primero que protegieron fue a Carmona Estanga, que fue a esconderse en Colombia jugando golf, dando clases en una supuesta universidad. Entonces, es lo que tiene que ver la comunidad internacional. Son estos sujetos los que ustedes consideran pueden dirigir Venezuela. Personas de esta cualidad demencial. Gente trastornada con un desarrollo ególatra de su personalidad que no tiene escrúpulos en ocasionar muertos y heridos y decir que eso es una inversión. Ah, pero ¿por qué ustedes no hacen como la generación de los años 60? De la cual yo la reivindico. Una generación que dio la cara, que pertenecieron al PRB-FAL o a cualquier otra organización, vamos a decirlo así, en contra de la Cuarta República de la época, y se inmolaron. Ahí están los nombres: Noel Rodríguez, Felipe Malaver, los hermanos Pasquier, Argimiro Gabaldón, Fabricio Ojeda. Son símbolos, ¿verdad?, de la historia viva de este país, que ellos arriesgaron su vida y dieron su vida, pero no recibieron millones de dólares para colocar a unos seguidores de carne de cañón y morir por la entrega de Venezuela y entregarle la soberanía a una potencia extranjera. Entonces ahora esto se quiere presentar como héroes de la libertad. No son héroes de la libertad. De verdad, yo los califico de asesinos seriales porque no les importa presentar una guerra fratricida en el país. Y bueno, ya han presentado 40 fechas, ya he perdido la cuenta, para el cese de la usurpación, una palabra que quedó ya en la burla del folclorismo politiquero nacional. El día definitivo, fiscal. Sí, claro. Sí. Los días definitivos ya han sido como... Es que más, ya no se sabe cuántos van. Exactamente. Pero fíjate, ellos amenazaron, yo se lo recordaba al ciudadano presidente de la República en una reunión que sostuvimos hace poco. Yo le decía, ojo con una fecha. Este usurpador innombrable, modelo extraño, ¿no? Extraño modelo ahora de revista de dudosa reputación, decía: el 30 de marzo habrá la más grande concentración ha habido en el país, y el 6 de abril se iniciará la Operación Libertad. El 6 de abril no la hubo. Ojo a eso, ¿no? Y se decía, bueno, ¿qué será esa Operación Libertad? Al final fue una marcha que tiraron en las Mercedes, pero ya se ve clarito cuál era la llamada Operación Libertad. Lo que ocurrió el 30 de abril, un intento de golpe de Estado donde alguien que tenía una medida cautelar otorgada por el Estado venezolano se fugó de su residencia, ahora tiene una orden de aprehensión, y que verá lo que hará en este sentido el gobierno español, porque este sujeto está en una situación sub judice. Él desacató, él violó una orden judicial, y en este sentido, pues, así están las cosas. Mientras nosotros seguimos actuando como Ministerio Público, repito, apegado a la Constitución y la ley, y el mundo observando y mirando, ¿verdad?, los referentes que se han visto, los grandes, vamos a decirlo así, paralelos. Por un lado, estas personas llamando a la muerte, a la guerra, en nombre de una presunta ayuda humanitaria que, por cierto, finalmente coordinó el gobierno nacional con la ONU. Con la Cruz Roja Internacional. Exacto, a través de Naciones Unidas. Así es. Que reconoce al gobierno de Venezuela, que preside Nicolás Maduro, como el gobierno legítimo. Y a este sujeto ya ni lo llaman ni diputado, le dicen el venezolano Guaidó, el opositor Guaidó. Ahora el modelo, ¿cómo se dice? De la revista esa, Han rodado inédita, las imágenes por allí. Claro, bochornosas para un político de esta época. Yo, por ejemplo, me inicié en la lucha política a los 14 años, siendo dirigente estudiantil, que uno en la vida lo que tiene es el prestigio y la seriedad de los testimonios, de los hechos, ¿ah? de dar la cara por un ideal, oye, por un
un principio moral, por un principio espiritual, en mi caso el budismo, si me permites en la parte ideológica, defender la justicia, los derechos humanos, pero no el marketing de que te pongan a hacer el bochorno, porque eso es revelador, ¿sabes? Hasta la propia Patricia Poleo, una dirigente opositora, una vocera opositora, ha tenido que desenmascarar un hecho bochornoso como ese que va a seguir ocurriendo, porque entonces colocan el marketing gringo creyendo que la sociedad venezolana es esa. Entonces yo coloco a Hugo Chávez, por ejemplo. Imagínate, Hugo Chávez sale el 4 de febrero responsabilizándose de un movimiento militar bolivariano, pagó cárcel por ello. Caldera le da el sobreseimiento porque obviamente Caldera cabalgó en esa rebelión del 4 de febrero y capitalizó políticamente para él esa rebelión y se hizo presidente, ¿verdad? Un gobierno nefasto, neoliberal, que vendió Viasa, CanTV, o sea, desastroso hasta todo punto de vista. Y finalmente, al terminar su mandato a los 5 años, Caldera, Hugo Chávez se hace de la presidencia de la República, pero de un liderazgo genuino, un liderazgo popular, real, sin este tipo de marketing que hemos visto no solo en este sujeto Guaidó. Y por votación fiscal, estamos a punto de despedirlo, sí. Perfecto, pero tú ves que se reciclan los mismos modelos. Ya antes lo habían querido hacer con López, con Tintori, con el propio Capriles, ¿no? Ese marketing falso. Bueno, Capriles llegó al bochorno de querer imitar a Chávez, de querer robar símbolos de lo que significó en ese momento el 4 de febrero con la gorra tricolor, etc. O sea, yo hago estas reflexiones que tienen que ver también con la historia patria. No podemos seguir así. Yo llamo a la convivencia pacífica, al diálogo nacional, al debate político, al debate pacífico. Si tú eres contrario al Estado venezolano, yo soy una figura no político partidista, yo soy miembro y formo parte del Estado venezolano dirigiendo una institución fundamental que dirige la acción penal como es el Ministerio Público. Y uno tiene que hablarle a todo el país desde esta vocería, pero también dar estas reflexiones. O sea, en manos de estas personas que no les importa matar, que no les importa prevaricar, que no les importa corromperse, que no les importa la delincuencia común, vamos a dejar nosotros, la familia venezolana, usted, ama de casa, trabajador, estudiante, a sus hijos, a sus nietos, a sus bisnietos. No, eso, definitivamente no. Entonces por eso se debe imponer la reflexión, la calma, la tranquilidad, volver a la sindéresis y de verdad rechazar, por ejemplo, esas amenazas que hoy el presidente de Estados Unidos lanza a nuestro país, diciendo que vendrán días tenebrosos y duros. ¿Eso qué significa? ¿Nos van a lanzar un apagón cibernético nuevamente? ¿Nos van a cortar los servicios públicos? ¿Nos van a invadir militarmente? Ya el jefe de Comando Sur dijo que está descartada una intervención militar en Venezuela, pero con eso viven haciendo guerra psicológica. Sin duda. Entonces yo culmino estas palabras con un mensaje de reconciliación, obviamente, de unidad cívico-militar institucional, de calma a nuestro pueblo y de defensa de la paz, que finalmente es el derecho humano sagrado que tenemos todos los venezolanos. Muchas gracias, fiscal. Un placer. Muchas gracias a Muy usted buenas por la noches. invitación. Muchísimas gracias. Así nos vamos a la primera única pausa en esta emisión de Noticia. Tenemos este especial de Venezuela. Al volver la segunda arista, Rusia, a propósito a nivel internacional, insta a Estados Unidos a no regresar a la doctrina Monroe porque representa una falta de respeto hacia Venezuela y la región. A nivel internacional, así se mueven las cartas en defensa de Venezuela, se pronuncian más pueblos, más gobiernos. La ONU llama al diálogo, un asunto que analizamos en minutos precisamente con un asesor de Naciones Unidas. Al volver, ya venimos, estamos en el Noticia.
noticia, Venezuela, su segunda arista. Rusia condena las pretensiones de Estados Unidos de aplicar la doctrina Monroe contra esta nación suramericana. Entre tanto que Washington, contra todo pronóstico, incluso por encima de los principios de la Organización de Naciones Unidas, insiste en regresar a la época más oscura de los patios traseros. Aquí los detalles. El ministro de Exteriores ruso Sergei Lavrov instó al secretario de Estado norteamericano Mike Pompeo a cesar las pretensiones de regresar a la doctrina Monroe hacia los pueblos de América Latina y en particular sobre Venezuela. Ambos funcionarios sostuvieron una conversación telefónica en la que Lavrov dejó claro a Pompeo que la intención de su país es una falta de respeto. Según el canciller ruso, las partes acordaron continuar los contactos sobre Venezuela, aunque las posiciones son incompatibles. Lavrov también indicó que desde la Organización de Naciones Unidas, Moscú creará un grupo de países para contrarrestar los planes de intervención militar estadounidense en Venezuela. La doctrina Monroe evoca una fórmula de la política exterior de Estados Unidos bajo la frase «América para los americanos», utilizada en múltiples ocasiones por la potencia del norte para defender sus intereses y dominar a los pueblos del continente. Su impulsor, en 1823, el presidente James Monroe, vio en ella la oportunidad de ampliar su hegemonía sobre el hemisferio. De allí que América Latina pasara a ser vista como el patio trasero de los Estados Unidos. Bajo la misma base, ahora Washington promueve un golpe de Estado en Venezuela. 2 días después del fracaso de las acciones desestabilizadoras protagonizadas por la oposición venezolana, el gobierno de Nicolás Maduro sigue recibiendo mensajes de apoyo de gobiernos y organizaciones del mundo, entre ellos la organización social Friends of Latin America India, así como partidos políticos de República Dominicana, Guatemala y Portugal. Desde la ONU, tanto el secretario general del organismo, Antonio Guterres, como la presidenta de la Asamblea General, María Fernanda Espinosa, han exhortado a los actores políticos y sociales de Venezuela a establecer un diálogo constructivo para superar las dificultades. El órgano multilateral reconoce a Nicolás Maduro como presidente constitucional. Venezuela forma parte de la mayoría de las instituciones derivadas de Naciones Unidas, entre ellas la Organización para la Alimentación y la Agricultura, FAO, con la que recientemente el gobierno suscribió un acuerdo de asistencia técnica para fortalecer el sistema agrícola del país. En otros espacios, como el Consejo de Seguridad de la ONU, aunque se han frenado resoluciones promovidas por Washington contra Caracas, la Casa Blanca mantiene su batería de ataques en clara violación de los principios de la Carta Fundacional del organismo hemisférico. Ahí están los hechos, de inmediato vamos a pasar con el análisis. Para ello nos acompaña Pino Arlachi, ex subsecretario general adjunto de la Organización de Naciones Unidas, exdirector de la Oficina de la ONU contra la Droga y el Delito, actualmente es asesor de este organismo hemisférico. Pino, buenas noches. Bienvenido a Noticia de Telesur, gracias por acompañarnos. Grande placer. Has escrito un artículo porque justo hace 48 horas, cuando se daba este intento de golpe de Estado, ya estabas en Caracas y has dicho esto: me encuentro aquí en Caracas en el centro de un desesperado mini golpe de Guaidó, fallido antes de empezar y condenado por la comunidad internacional, por la Fuerza Armada del país y por la gran mayoría de los venezolanos. La Unión Europea debe retirar el desconsiderado reconocimiento del golpista. ¿Cómo viviste entonces esos momentos aquí en Venezuela justo cuando se daba ese fracasado golpe de Estado? Yes, Sí, I was here estaba acá the day of the so-called, en el llamado golpe de I say Estado. so-called because, Digo llamado it was just an attempt porque fue solamente with un many intento aspects that are very ridiculous. en muchos aspectos ridículos. And I believe that it was an attempt to provoke Y creo que fue un intento provocado, an intervention by the United States. como una intervención de Failed Estados Unidos, y que falló because completamente the government gracias al did gobierno not que no fell into the trap. cayó en la trampa, el gobierno de Venezuela. No cae en la trampa porque no asume en ese momento, en esa zona donde se estaba registrando la misma actitud provocadora. No, because the idea was
to have a government to react with the use of force. Claro, no, porque la idea era tener un gobierno que reaccionara con la fuerza, con una matanza para los medios. That did not happen. Eso no pasó. And what was left was just y lo único que quedaba, very small group of, un pequeño grupo de soldados Mr. Guaidó. Con Mr. Guaidó. Most of them la mayoría have been deceived estaban engañados. Por engaño. Por engaño, exacto. And left. Y los dejaron. So at the end of the story, there was just, al final de la historia era justamente no más que un ridículo intento. En ese momento, Guaidó cambió su manera de ver y llamó a todo el mundo que opone al gobierno a marchar sobre el palacio. Pero no mucha gente fue. Entonces un fracaso total. Es la tercera vez que sucede en 3 meses. Es un continuo reincidente de fallos. Para dar la idea de que hay una insurrección que lo soporta, pero nada pasa en general. En febrero, el 23 de febrero, trató de introducir por la fuerza una falsa ayuda humanitaria de Colombia hacia Venezuela y prometió a los americanos que cientos de miles de gente lo iban a acompañar para lograr su objetivo. Nada de eso sucedió. So at this point, I believe that this big Washington genius. Al final pienso que este genio de Washington is a kind of new president. Esta especie de nuevo presidente. To be very worried because this man deben estar muy preocupados porque este señor provoca tantos errores que al final de la historia ayuda a fortalecer el gobierno de Maduro. Este señor actúa de una manera que trata de tumbar al gobierno, pero lo fortalece en lugar de cambiar el régimen. Entonces no hay tal... Lo fortalece... Pino, lo fortalece a nivel interno. ¿Cuál es tu visión del presidente Nicolás Maduro también a nivel internacional? Hay un grupo de naciones que incluso dentro de la propia, el bloque europeo, de la Unión Europea, que adversan al gobierno, pero cuando se pone sobre el tapete por parte de Estados Unidos una intervención militar, dicen que no. Sin embargo, siguen presionando de otras maneras, pero la mayor cantidad de naciones dentro de Naciones Unidas acompañan a Venezuela. United States, Estados Unidos had several options. Tiene varias opciones. La fundamental sería el militar. No pueden hacer una invasión militar porque los planificadores militares dicen que sería terrible, un error terrible. Ellos perderían. Perdieron en Irán, de la misma manera en que perdieron en Irán, en Siria, en Afganistán, como perdieron en todas partes. Sería otra guerra que perderían. Ellos dicen entonces que no pueden hacerlo. El intento sería de Guaidó. Es un intento de cambiar el Estado con Guaidó y fue un fracaso. Porque no se sostiene políticamente y es una persona muerta políticamente. ¿Qué queda? Sanciones y bloqueo financiero y económico. Eso son cosas muy serias, porque es como la guerra, pero no declarada. Pero tiene un efecto similar a la guerra. Lo importante es ver qué haría la comunidad internacional, sobre todo países importantes como Rusia o China, pero en este punto es muy débil Estados Unidos.
at global level. Porque ellos muestran fuerza a nivel global. All countries of the world to recognize Guaidó. Cuando trataron de que todos los países del mundo reconocieran a Guaidó, solo sus aliados dijeron que sí. Pero los países miembros de las Naciones Unidas, la inmensa mayoría dijo que no. La inmensa aplastante mayoría de los países de la ONU dijeron que no. Están del lado del gobierno legítimo de Venezuela. La única manera de mantener fuerza a nivel internacional es con las sanciones económicas. Y eso está desaprobado por casi todo el mundo. En este momento, Trump trata también de tener sanciones en Irán. Es cierto que hay un amplísimo rechazo a todo lo que significa sanciones. Está el caso clarísimo, ejemplificante de Cuba, cuando cada año se vota en contra de las sanciones de Estados Unidos hacia Cuba. Sin embargo, se mantienen. Es Cuba, es Venezuela, es Irán también. ¿Qué hacer entonces desde precisamente esta comunidad internacional para que se detenga este nivel de bloqueos y estas acciones unilaterales permanentes que tanto afectan a los pueblos por parte de Estados Unidos? En mi opinión, la Unión Europea debe retraerse el reconocimiento que pueda tener Guaidó y cambiar completamente su política en relación a Venezuela, primero. Pero la cosa más importante es que Venezuela, Rusia, Irán, China y otros países como Turquía creen espacios espacios políticos y financieros, espacios financieros y económicos que los protejan de los ataques de Estados Unidos. Ahora estaba viendo al Mr. Lavrov, el ministro de Asuntos Extranjeros rusos, que propone crear un grupo dentro de las Naciones Unidas en esa dirección. Eso es sumamente importante, porque eso neutraliza las sanciones. Si Venezuela vende su petróleo a China, y China es una economía que puede comprar todo el petróleo de Venezuela por 30 años, si Venezuela crea el mecanismo financiero de quitando el dólar, sin dólares, sin los dólares, sino con el criptomoneda, criptodivisa, y si crea un sistema financiero que intercambie exacto, que pueda vender su petróleo y recibir lo que necesita de la comunidad internacional, las sanciones y el bloqueo financiero se queda destruido. Eso es lo que Venezuela debería hacer con otros países, de manera política y financieramente. Si estos países, China, Rusia, Turquía, Irán, en Venezuela se ponen juntos en crearían un gran poder económico. La idea es crear este espacio de unificación. Si Venezuela se alinea con otros países para hacer eso, Venezuela puede protegerse por los próximos 50 años de los Estados Unidos. Y disculpe, yo digo que Cuba, en el caso de Cuba, no tiene petróleo, no tiene oro, no tiene grandes recursos naturales como Venezuela, pudo resistir por más de 50 años. Venezuela lo puede hacer por un siglo. Estamos a punto de despedir. Quiero preguntarle por último sobre el papel de Naciones Unidas en este momento. Muchos se preguntan que es un asunto tan crucial para la historia de Naciones Unidas que es prácticamente de su propia supervivencia, lo que se está viviendo en el mundo producto de la imposición y del quiebre del derecho internacional por parte de Estados Unidos. ¿Qué papel entonces juega en este momento Naciones Unidas en un asunto tan serio como lo que vive Venezuela y en donde se evidencian pugnas de poderes mundial?
Las Naciones Unidas es un sistema de muchas instituciones diferentes. Una institución es la Corte Criminal Internacional. Ella está creada para castigar países que atacan a otros países y que se reclama violaciones de derechos humanos. Ahora Venezuela es una víctima porque está siendo agredida y también la crisis puede ser humanitaria porque las sanciones matan gente y matan gente normal, gente ordinaria. No tiene efecto en las altas capas sociales. Eso mata gente. Entonces Venezuela debería, y espero que lo haga rápidamente, dos grandes cosas, dos importantes cosas. Denunciar a los Estados Unidos por crímenes contra la humanidad en la Corte Internacional para condenarlo formalmente a los Estados Unidos. Y segundo, hacer desde la denuncia por amenaza de agresión. Dos acusaciones frente a la Corte Internacional de Justicia que puede hacer Venezuela. Para que esa Corte, claro, no solamente condena la agresión, sino también la amenaza de agresión. Todos los días la administración de Trump lanza amenazas a Venezuela, poniendo en peligro a Venezuela. Eso es un crimen. Y eso es un crimen que tiene que ser castigado. Y deberíamos activar los instrumentos que tiene la justicia internacional para hacer justicia a favor de Venezuela. Pino, muchísimas gracias. Con esta reflexión lo despido. Un placer. Muy buenas noches y gracias. Gracias. Gracias también a ustedes por habernos acompañado. Cerramos esta emisión de Noticias. Será hasta la próxima. Con esas imágenes lo dejamos. Hasta la próxima. Sigan con nosotros.